say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. No lo hagas. Resuena esas palabras de Joe Biden después de su discurso anoche para darle todo el apoyo a Netanyahu, a Israel, acerca de él. No lo hagas, no lo hagas. A estas horas, la clave fundamental, 8 de la mañana, mercado completamente plano a la espera de la invasión de Israel en Gaza, no nombrada en las últimas horas por Netanyahu. Simplemente habla de la preparación de esa invasión. Lo que tenemos a estas horas es que quedan muy pocas horas para que se acabe la electricidad en Gaza. Gran parte del tejido eléctrico ya perdido está ahora mismo sobrellevando la situación con generadores que marchan con combustible. ¿Se acuerdan? Sin comida, sin combustible, sin agua, sin comida, sin combustible. Ese sin combustible viene a atacar precisamente a la electricidad. Sin comida, sin electricidad, sin combustible. De tal manera que quedan muy pocas horas para que Gaza quede completamente aislada. Ha dicho la ONU, ha dicho Borrell también defendiendo a la ONU. No se puede hacer esto que está haciendo Israel, pero Estados Unidos, Biden anoche miró para otro lado. ¿Dónde está la OTAN? ¿Por qué no habla Stoltenberg? En 19 minutos habla Stoltenberg en la llegada de una reunión de la OTAN en la que se espera que hable sobre Israel, sobre la guerra de Ucrania y un nuevo frente que se abre según Corea del Sur, que un informe de inteligencia del país dice que Corea del Norte estaría preparando algo parecido a lo de Hamás en la franja de Corea. Ojo, porque a Estados Unidos se le van abriendo frentes cada vez más, en un momento en el que ya se percibe que uno de los grandes beneficiados de lo que ha sucedido geopolíticamente en Israel, de la guerra de Israel, puede ser de manera colateral Rusia, que mediante un movimiento en el que más armas tengan que ir para Israel, puede que el presupuesto no dé para tanto, puede que la atención no dé para tanto, y fíjense cómo en las últimas 24 o 48 horas ha quedado colateralmente dividido esa imagen alrededor de lo que se puede hacer en la guerra de Ucrania, de esos 6.000 millones que tenían que caminar, de los que no se hablan, deberían caminar hacia Ucrania y no se habla de ellos. Punto fundamental esta mañana, lo que está sucediendo alrededor de las fuerzas militares israelíes. Balance de la noche. Dicen que han destruido la red de Hamás para detectar aviones israelí. Dice que apuntaron durante toda la noche las capacidades de detección aérea que estaban dentro de paneles solares y que detectaban la llegada de aviones israelíes. Dice el ejército que están todos destrozados, todos rotos, todos abatidos, para precisamente poder permitir ya, poder garantizar, poder facilitar esa invasión. Ojo, porque también se espera a estas horas ya cómo el portaaviones americano Gerald Ford llegue al Mediterráneo Oriental como parte fundamental también de esa siguiente fase anunciada por Biden y por Netanyahu. Ha dicho que ese portaaviones viene para disuadir a cualquier actor que intente agravar la situación o ampliar la guerra, en ese don't que escuchábamos antes, que era un mensaje claro hacia Irán. Si tienes intención de intervenir, no lo hagas. Y en ese escenario, Biden pone encima de la mesa la fotografía del portaaviones Gerald Ford, que estaría ahora mismo llegando al Mediterráneo Oriental precisamente para disuadir a otros países que estén contra Israel. Ayer Israel localizó en Siria ataques de misiles, de tal manera que tanto Estados Unidos, aquí ven a Biden junto a Blinken, estarían mirando, observando cómo disuadir al resto de que puedan intervenir. Jamás ha respondido al discurso de Biden. Dice que rechaza los comentarios incendiarios del presidente de Estados Unidos en un comunicado. Y Estados Unidos estaría a estas horas intentando analizar con Egipto la posibilidad de crear un corredor para que pueda salir una parte de la población palestina, pero sobre todo para que haya un corredor alimentario hacia adentro. De tal manera que está todo ahora mismo en la calma tensa previa a ese movimiento de la segunda fase, que se percibe claramente que está hablando de una invasión Netanyahu, que está previendo ya un gobierno de unidad nacional. Tensión absoluta, mercados ahora sí ya completamente congelados a la espera de ver qué sucede en este movimiento y la reacción posterior, sobre todo de Irán, pero ya no solo de Irán, sino de más países
islámicos en el entorno en el que la guerra de Israel, decía Netanyahu, va a cambiar todo Oriente Medio y hay que darle la razón. Pero lo que no se le puede dar del todo la razón es si es como él cree que va a suceder. Ojo porque Biden en el discurso de ayer histórico alrededor de su apoyo a Israel, no porque no se haya hecho antes, sino por la potencia del argumentario a favor de que ya ha sufrido demasiado el pueblo judío, sobre todo el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Ojo porque decía también Joe Biden que no hay lugar para el odio en Estados Unidos alrededor de que la situación lo que hay que es arreglarla contra los terroristas, dijo. She leaned over and whispered to me, she said, "Don't worry, Senator Biden. We have a secret weapon here in Israel." My word is what she said. We have no place else to go. We have no place else to go. 8 y 6, aquí decía Biden, no hay lugar a donde ir, no era el que les decía, no hay lugar a donde ir, de tal manera que si esa población no tiene lugar a donde ir, hay que defenderla, decía Biden. Ese es el contexto de lo que estaba diciendo Biden. Ese pueblo judío no tiene a dónde ir y por eso está ahí. Ojo a lo que les decía antes, en el que decía Biden que no hay lugar para el odio en Estados Unidos. Escuchamos a Biden. Let's be real clear. There is no place for hate in America. Not against Jews, not against Muslims, not against anybody. We reject. What we reject is terrorism. Por su parte, Borrell, que compareció también ayer por la tarde, puso el dedo en la llaga, puso el foco en lo que se está saltando de derecho internacional Israel. Europa saliéndose un poco de ese entorno de Estados Unidos, es un comportamiento extraño para lo que está haciendo Europa, sobre todo en el último año y medio. Decía Borrell, Israel hay determinadas cosas en las que no está cumpliendo con el derecho internacional. Escúchenle. No podemos escuchar a Borrell, no sé si luego podemos recuperarles, pero ya les digo que la clave fundamental que decía Borrell es eso que se está haciendo, sobre todo con ese sitio a Gaza, no está en el derecho internacional. No había que estudiar demasiado, lo había dicho la ONU 2 horas antes. Claro.